Muy buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Quiero empezar comentándoles, hace un par de semanas hablamos acá de las refacciones que por suerte han comenzado en el Teatro San Martín, el Teatro Municipal General San Martín, uno de los emblemas culturales de la ciudad de Buenos Aires, un edificio extraordinario construido en los años 60 que realmente está en un estado lamentable. Son muchos años que no se hicieron arreglos. Ahora han anunciado una reforma estructural, que es lo que el lugar necesita. Se ha iniciado y esperemos que continúe porque es muchísimo lo que hay que arreglar. Pero yo quería agregar un poco más porque los problemas continúan. No nos referimos solamente al edificio, que trae un montón de consecuencias, no andan los sistemas de calefacción, etcétera, sino que además tuvieron en los últimos tiempos grandes atrasos en el pago de salarios al personal de las obras de teatro, a los actores y a los técnicos. Y les cuento esto porque la situación continúa. Está la Asociación Argentina de Actores que se declaró en estado de alerta para que se corrija esta situación que aparentemente se estuvo corrigiendo en los últimos tiempos. No me estoy refiriendo solamente al Teatro San Martín, sino a todo el complejo teatral de Buenos Aires, que incluye también al Teatro Alvear, al Regio, al Sarmiento y al de la Ribera. Estuvieron los actores y los equipos técnicos más de 3 meses sin cobrar sueldos y trabajando sin haber firmado sus contratos, ensayando las últimas obras que se estrenaron hace poco. Triste golondrina macho, basado en una obra de Manuel Puig, que inclusive postergó su estreno porque no estaban listas la escenografía y el vestuario, y otras obras que hay en este momento en el San Martín. Digamos que a todo esto se suma la merma en la actividad, porque este año ha habido muy pocos estrenos en estas salas. Como ya les digo, hubo una serie de cuestiones, porque parece ser que los ensayos antes se cobraban el 50% de cuando la obra estaba estrenada, pero eso se cambió, ahora se cobra lo mismo por ensayo y con la obra estrenada, pero trajo como consecuencia que todo esto generó un problema burocrático que atrasó el pago de los salarios. Se está regularizando, hay casos que ya se regularizaron, pero la Asociación Argentina de Actores continúa en estado de alerta. Están leyendo una carta pública al final de las funciones donde denuncian esta situación. Parece en un punto, yo ya digo, no es culpa de un gobierno ni del otro, es una situación crónica de muchísimos años, de todo el complejo teatral, por lo menos 10 años que todo esto está existiendo. Hay quien dice que el San Martín ya parece el teatro de los problemas crónicos, y eso realmente, particularmente me da muchísima tristeza, porque es un gran teatro, con una tradición extraordinaria que todos los argentinos, no solamente los porteños, nos merecemos. Esto no es solo por los actores o por los técnicos, es por el derecho al acceso a la cultura que todos tenemos. Ojalá todo esto se siga solucionando, las obras se completen y como siempre seguiremos atentamente estos temas en el programa porque nos interesan muy, pero muy particularmente. Bueno, empezamos el programa de hoy, empezamos con nuestros invitados, ahí presentamos a la primera invitada. Ahí va. Inés Fernández Moreno nació en Buenos Aires en 1947. Es autora, entre otros títulos, de Hombres como Médanos, Mármara, La última vez que maté a mi madre y La profesora de español. El cielo no existe es su último título publicado. Bueno, El cielo no existe, tercera novela de Inés Fernández Moreno. Recién me comentaba Inés, antes de empezar, tiene 4 libros de cuentos, que se siente más cómoda en el cuento, me decías, Inés. Sí, me siento más cómoda, me parece que soy más cuentista que novelista. El cuento es algo que tiene, en fin, me resulta más manejable. Ajá. Lo puedo tener todo completo en la cabeza, ir imaginándome cambios, distintos finales, cosas que quiero agregarle. Es algo mucho más manejable. Sí. Mientras que la novela tenés que lidiar, bueno, esto por supuesto que depende de cada escritor, hay escritores para quienes es más fácil la novela que el cuento, pero en la novela tenés que lidiar con el tema de la estructura, ¿no? Que es otra historia y eso tiene que tener un ritmo y tenés más de un personaje y muchas situaciones y tenés que coordinar todo eso y de pronto se te queda olvidado un personaje que no sabes qué hacer y que lo tenés que traer de vuelta o eliminar. Sí. En fin, te plantea otros problemas, aunque
por supuesto también es apasionante como proyecto, ¿no? Y porque estaba pensando, si no, no lo harías, ¿no es cierto? No, claro, claro, claro. Bueno, es que a veces, como dicen los escritores, se te impone... Se te impone alguna idea obsesiva que requiere más espacio y entonces requiere un desarrollo. Está esa idea también que yo no comparto, pero se dice tanto que en la Argentina los editores prefieren siempre novelas que cuentos, pues se supone que el cuento no vende tanto, no convoca tanto, que nunca sé muy bien por qué, ¿no? Pero se dice eso. Porque mira, Bleistein decía que era bastante simpática la imagen que en la novela vos vas navegando, ¿no? Es muy confortable. Claro. Te metes para el lector, en la vela así como si te pusieras pantuflas y te pusieras a navegar. Y entras en ese mundo. Y seguís, entras en ese mundo un rato largo y demás. Mientras que el cuento, como es algo breve, te obliga a entrar y salir cada vez es digamos, un planteo y un impacto o una emoción, y eso se cierra y después tenés que entrar en otro, y después tenés que entrar en otro. O sea que requiere otra participación, claro, por ahí. Claro. Isidoro Bleistein, que lo nombraba recién Inés, es un gran cuentista argentino, escribió una sola novela, fue su último libro antes de morir, fue una novela. Ah, mira, sí, yo no la leí, pero tuvo bueno. se ve que se planteó ese desafío, claro, ¿no? De escribir una novela, claro, porque era un cuentista. Sí. Bueno, Borges nunca escribió una novela, recordemos. No, bueno, nosotros tenemos una tradición muy importante de cuentistas. Enorme y así buenísima. Que, sí, seguro. Obvio que es una tradición. Bueno, en esta novela, El cielo no existe, aparecen muchos elementos. Vamos a decir primero que Inés toma, a ver, una historia, te gustan además, en tus cuentos también aparece mucho, una mujer de clase media, de mediana edad también, a la que le suceden una serie de cosas donde está imbrincado también la historia del país, el momento, acá hay elementos de policial también mezclados. Sí. O sea, está la historia cotidiana de esta mujer de 50 años, pero aparece todo este trasfondo muy fuerte de una ciudad de Buenos Aires con todas sus contradicciones, su miseria, su grandeza, todo, ¿no? Es así. Yo tenía un primer título cuando arranqué que iba a ser Adversidad. Ajá. Y después dije, no, que me empezó a parecer que era una pálida. O sea, arrancamos era como demasiado. muy abajo. Pero en realidad, porque cuando arranqué, en la idea inicial, esa lucha contra esa adversidad cotidiana de la ciudad que te pone obstáculos constantemente, más la situación de una madre vieja, más el robo que sufre, en fin, el personaje se va tropezando con una serie de obstáculos que realmente le son adversos. Le son adversos, pero son muy reales también. Sí. Y después, a esa edad, obviamente, tiene una madre grande, claro, y todo el tiempo y la energía que le lleva la mamá. Y aparece también un conflicto social muy fuerte en la novela a raíz de esta chica que cuida a la mamá y que de pronto en una situación le deja a la protagonista un bebé en custodia y desaparece. Y ella de pronto no tiene hijos y se encuentra está el vínculo también con este chiquito. Ahí vos sabés que yo cuando arranqué un poco a partir de este pequeño episodio doméstico, no sabía muy bien qué era esta protagonista, tenía hijos o no tenía hijos. Digo, no, pero no quiero hijos que molesten en el medio. Ya con la mamá alcanzada. O los mando a Canadá, o es una sola hija, y bueno, estaba en el medio de esas disyuntivas, y de pronto se me ocurrió esta idea de que la chica que le había robado la madre le plantaba al hijo, se lo dejaba. Porque todo empieza con un robo en los cajeros, ¿no? Claro. Le empieza a desaparecer plata a ella, la madre también tiene cuenta en la cuenta de ella, el cajero, y le empieza a faltar plata, y descubre que es esta chica. Bueno, y a mí me sorprendió esta idea y me gustó mucho, y dije, qué bueno, claro, le deja el bebé. Y después sentí que me había metido en camisa de 11 varas, porque así como el personaje no sabe qué hacer con el bebé, yo tampoco sabía qué hacer con el bebé y con el personaje. Y bueno, y a partir de ahí apareció esta trama policial en la que me fui metiendo con bastante inseguridad y con bastante temor, porque la verdad es que yo nunca escribí nada policial. No, pero además con el tema de la trata, ¿no? Con el tema de la trata, pero bueno, lo voy bordeando discretamente, porque me parece que es un tema muy serio y que eventualmente merecería, o sea, no es una novela policial sobre la trata, ni mucho menos, esto es un borde. Y me parece que es un poco el borde con el que estamos acostumbrados a convivir un poco ya en una gran ciudad. Me fui metiendo, un poco investigué, pero no demasiado, porque esto era, como te digo, fue un poco
una coartada. Estuve ahora en esta reunión que hace el BAM Buenos Aires Negro. Claro, y precisamente ¿se acuerda que hablamos acá del Festival de Novela Negra, sí, que se hizo hace poquito, el mes pasado? Y precisamente el tema de la mesa a la que me tocó ir era lo policial como coartada para escribir otras cosas. Ajá. Y yo dije... Ahí me anoto. Me anoto, bueno, porque lo que me sucedió con esa trama policial, que es mínima, fue que te propone una especie de camino que te permite ir desarrollando la máquina narrativa, digamos. Claro, ¿no? claro. Entonces, en ese sentido por ese me lado. resultó, Pero además en este libro hay denuncia social, porque hay denuncia de un montón de situaciones, de la miseria, etcétera, y aparece obviamente el tema de la trata. Sí. No es poca cosa en la novela, tiene gran peso en la novela. No, sí, tiene peso, pero tiene peso desde... digamos, desde el lado de alguien que es que vive en la ciudad y que es testigo. O sea, vos vas caminando por la calle y te encontrás en cualquier poste de alumbrado una ristra de pequeños afiches de oferta sexual. Sí. O sea, la cosa está ahí, sí, digamos. Obviamente que está, ¿no? obviamente que está a tu disposición. Pero bueno, esta chica que desaparece y le deja el hijo, el problema es ¿no es cierto? Es secuestrada por una red de trata. Sí. O sea, también está todo el conflicto social atrás. Yo pensaba, Inés, que me gustaría, porque nunca viniste al programa, que cuentes un poco, llamarse Fernández Moreno y dedicarse a la literatura, y bueno, sí, tiene un peso. Mira, Inés es nieta de Baldomero Fernández Moreno, el autor de 70 balcones y ninguna flor, por nombrar algo. E hija del escritor César Fernández Moreno también. Bueno, yo lo sufrí como en un segundo escalón. Para mi viejo debe haber sido terrible, me imagino, y aparte lo dice en uno de sus poemas, que cada paso que da se le caen 70 balcones en la cabeza, sí, más o menos. Y yo, bueno, como empecé a escribir más grande y soy mujer y no escribo poesía, afortunadamente, me parece que me tocó un poco, no de lleno, no me impactó de lleno, digamos, tampoco lo conocí a Baldomero. ¿No lo conociste? No. Murió pero antes de que vos murió en el nacieras. 50, o Eras sea que chiquita. yo era muy chiquita. Pero sí lo que vivía era un clima poético, familiar, en el sentido de que en las conversaciones se hacían muchos juegos de palabras, se hablaba de tal y de cual, sobre todo le daban con el hacha a todo el mundo, nadie les parecía bien. Así que te digo que era difícil meterse ahí, a mí ni se me ocurría escribir. Eran duros, ¿no? Siempre sí, la literatura claro, hubo competencia y grupos y qué sé yo, pero... comité, además de poetas, qué sé yo, estaba mi viejo con su hermano Manrique y no sé, entonces se hablaban pestes de este y de aquel y del de más allá. Y bueno, te digo, fui pasando por distintas etapas. Creo que en realidad es doble. Por un lado te ayuda y por el otro lado no, porque implica una exigencia en un sentido y también una retracción, porque yo empecé a escribir después de los 35 años y creo que no simplemente ni se me cruzaba por la cabeza escribir. ¿Y qué hacías antes? Con tanto escrito. ¿Qué sé yo? No sabía qué hacer de mi vida. Es decir, sí, trabajaba en publicidad, trabajaba con cosas que tenían que ver con escribir. Claro. Era creativa en una agencia publicitaria, o sea que estaba todo el tiempo, la herramienta de la escritura me funcionaba bien, digamos. Seguro. Pero bueno, ni se te ocurría escribir un libro de cuentos, ni una novela. Pero no, ni de casualidad, no. ¿Y cómo me de producía pronto horror. se dio? Y se dio porque hubo un año que trabajé en una agencia donde había muy poco laburo y nos aburríamos bastante, y tenía una compañera de agencia que hacía un taller con Silvia Parraguirre. Ah, mira. Y me dijo, ¿por qué no venís un día al taller de Silvia? Total, es una horita y qué sé yo. Bueno, y empecé a ir al taller de Silvia. Y después Silvia se tuvo que ir o tomó una cátedra o no me acuerdo qué, y me dijo, vos tenés que ir al taller de Abelardo. De Abelardo Castillo. Y entonces entré al taller de Abelardo en un momento en que había ya varios escritores, como González Amero, como, no me acuerdo, Caruso. En fin, era un grupo muy, muy contundente. Y me resultó, se ve que yo necesitaba que alguien me diera un permiso, me abriera una puertita, ¿no? Porque empecé a escribir con mucha asiduidad, un cuento tras otro, y bueno, yo en realidad está bien, ¿qué le voy a hacer? Tengo que escribir. ¿Por qué no? O sea, claro, si es que hay que hacer algo y lo que a mí me sale hacer es escribir. Por eso te digo, lo del apellido y la carga familiar también funciona como una inserción distinta en la literatura, porque yo nunca termino, es decir, no es lo mismo que haber arrancado de cero
suponete Griselda Gambaro, que yo una vez le hice un reportaje y en la casa eran humildísimos y no había un solo libro. La mamá no sabía leer ni escribir, la mamá de Griselda Gambaro. Eso es algo que me impresiona mucho, ¿no? ¿Viste cómo aparece que de pronto aparezca en ella? Es algo totalmente hecho por ella. Sí, obvio. Y bueno, esa es una manera de haber entrado en el mundo literario. Y la mía es otra, donde viene amasado con estos otros ingredientes, ¿no? Tu padre, además de escritor, era diplomático, ¿no es cierto? Era abogado y él se fue de acá cuando se fue de acá, en el 65, y se fue a trabajar en pleno boom latinoamericano con Rodríguez Monegal, a trabajar en Mundo Nuevo. ¿En y Cuba? Después, no, primero en París, después después a Cuba, pero ya a través de la UNESCO. Porque después entró en la UNESCO como funcionario cultural, claro, y terminó en Cuba, donde estuvo 6 o 7 años como una especie de embajador de la UNESCO para un proyecto cultural que tenía que ver con Latinoamérica. Pero él murió en París, ¿no es Murió cierto? en París. Después cuando volvió y estaba muy peleado con el país, por supuesto, por todo lo que había ido pasando. Y cuando en los primeros tiempos de Alfonsín, a quien conocía de su infancia chascomunense. Ah, era de Chascomús. Sí, la familia de mi viejo era de Chascomús. Ajá. Entonces tuvo ahí como una especie de esperanza, ¿sí? Y dijo, bueno. Claro. Y fue agregado cultural del primer gobierno de Alfonsín muy poco tiempo, Francia. porque se murió ahí nomás, se murió en el 85 mi viejo. Claro, ya eras grande, porque yo pensaba, Sí, a raíz de grande. todo esto, digo, ¿habrá vivido Inés en distintos países de chica? No. No, cuando mi viejo se fue yo ya tenía 15 años y ya te quedaste acá. Me quedé acá, pero iba y venía y teníamos mucho contacto, nos escribíamos mucho cartas. Claro, pero no es que te criaste así viajando. No. Pero sí te fuiste a vivir a España en un momento. Estuve en la crisis económica de 2001. Sí, nos fuimos a España, yo estuve 3 años y mi marido estuvo como 5. Ajá. O sea que pasamos en total, sí, unos 5 años con idas y vueltas, pero bueno, yo estuve 3 años en rigor. ¿En Madrid? No, en Marbella. ¿En Marbella? En Marbella, que es como no estar en España. Claro, Es un lugar raro, Marbella. No la pasé muy bien. No la pasaste. Me sirvió para escribir una novela, porque de esos años me salió una novela. Claro. En todo caso, ese sufrimiento. De ese sufrimiento y de esa aventura también, porque ahora que lo pienso a la distancia, también, digamos, si la opción acá era achicarse porque nos habíamos quedado sin trabajo y vender la casa, irte a vivir un departamentito, qué sé yo, era horrible la alternativa que planteaba el quedarse en ese momento. Claro. Y como surgió una posibilidad allá... Para tu marido. Para él. De Entonces, trabajo. Claro, entre las dos alternativas era más atractiva la de este exilio, más o Marbella. menos acomodado, no era un exilio... Pero apenas pudieron, se volvieron. Sí. Apenas pudieron, se volvieron para acá. Sí. Digo, yo leí, no sé dónde leí, en algún reportaje, que hiciste algunos trabajos allá y te costaba mucho porque no te salía a escribir como ellos te pedían que escribieras. Claro, yo ¿En publicidad acá era una publicitaria, es decir, que pensaba, ay, qué bien que escribí Inés, ay, qué bien que escribí no sé qué. Estaba acostumbrada a eso, en el mundo publicitario, ¿entendés? Claro. Y cuando estaba allá trabajando en una agencia, me decían, hombre, pero ¿qué es eso que has escrito? Pero que no se dice completo. Me retaban todo el tiempo porque escribía mal. Claro, no les servía a ellos. Claro, porque no se decía completar el cupón, sino rellenar el cupón, y porque no se decía, y todo el tiempo esas pequeñas diferencias te iban marcando, ¿no? Sí. ¿Seguís trabajando en publicidad ahora? No. ¿Te dedicas exclusivamente a la literatura? Bueno, es que tengo unos grupos de taller y tengo algunos alumnos individuales, estoy dando clases en Casa de Letras, o sea, sí, me fui volcando a la docencia, digamos, un poco, sí, más un trabajo de escritora. ¿Lo próximo que va a ser otro libro de cuentos? ¿Volvemos Lo próximo, sí, tengo un libro de cuentos ya bastante terminado que se va a llamar Malos Sentimientos y no sé, bueno, veré. A mí me llama la atención porque tomás mucho la problemática femenina, ¿no es cierto? Que hay toda una tradición en la literatura argentina y muy buena también. No tanto, En los cuentos creo que es... digamos, yo hasta ahora siento que a mí las novelas me salen mucho de experiencias más biográficas, digamos, más pegadas a mi biografía, pero los cuentos me parece que no. Pero eso no está mal, digo. Escribir sobre lo que uno conoce no me parece que por supuesto. Pero te quiero decir que no se trata de problemática femenina solamente porque
no sé, eso parece medio como una limitación, siento, ¿no? No, de ninguna manera, no lo dije en ese sentido. No, me imagino. No, de ninguna manera, porque no creo además que sea una limitación, pero tenés otros temas, digo, pero este es uno de los temas que pesan. Sí. Sí, hay el personaje femenino y aparte hay una solidaridad femenina que es la que trabaja a lo largo de la novela, que es importante. Sin duda. En esta novela aparece mucho. Sí, sí. Bueno, señores, acuérdense, El cielo no existe, de Inés Fernández Moreno. La primera vez que viene al programa, muchísimas gracias, Inés, por estar acá. Con el libro de cuentos te tendremos de nuevo por acá, seguramente. Espero que sí. Muchas gracias. Bueno, gracias. Enseguida volvemos, no se vayan.